El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Amada iglesia y amados hermanos, sean todos bienvenidos hoy a la cápsula profética. Estamos estudiando las profecías de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 para responder las preguntas hechas por los discípulos a Cristo en ese célebre sermón del Monte de los Olivos. Y antes de empezar, quisiera invitarles a que hagamos una oración. Amado Rey, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu paciencia. Gracias, Señor, por estar con nosotros en medio de todas las circunstancias difíciles que hoy afronta el mundo entero. Gracias porque tú, en medio de la tormenta, inundas de paz nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando a vivir en este tiempo difícil, quieta y reposadamente, esperando en ti, para gloria de tu nombre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy lo he llamado los tres juicios de Dios. Y lo hago pensando en tener una visión global de lo que el fin de los tiempos significa, no solo para la iglesia, sino también para Israel y para los gentiles. Y en Mateo 24:3 la palabra del Señor dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o del fin del siglo, dice en Mateo. Como ya tuvimos la oportunidad de mirar en el tema anterior, los discípulos venían sorprendidos por la declaración que Cristo hizo en el atrio del templo a los judíos y a los religiosos de la época, donde sentenció que la casa, es decir, el templo de los judíos, sería dejado desierto y que ya Cristo no volvería jamás a poner un pie en aquel lugar, que para los judíos, como ya también vimos, era de trascendental importancia. Pero no solo dijo que su casa sería dejada desierta, sino que también sería completamente destruida, pues aseguró que no quedaría de ella piedra sobre piedra que no fuera derribada. Esta declaración hecha por Cristo en el atrio del templo fue lo que originó que los cuatro discípulos que llamaron aparte al Señor hicieran estas preguntas trascendentales. Mientras que Mateo dice que sus discípulos le llamaron aparte, leímos en Marcos 13:3 que eran 4 de ellos. Y vale la pena volver a leer el texto. Marcos capítulo 13, el versículo 3. Dice la palabra del Señor: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Y estas preguntas aparecen en Mateo descritas en 3. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida
Y número 3, ¿y del fin del siglo? Por tanto, mis amados, la aclaración que yo quiero hacer ahora es de suma importancia para que podamos continuar con este estudio maravilloso y poder entender de manera correcta e interpretar esta palabra profética de tanta importancia para el tiempo actual. Y es que estos discípulos, estos 4 que estuvieron al lado del Señor, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, indudablemente representan, por un lado, a la nación de Israel, pues ellos eran judíos, y por el otro, a la iglesia que habría de nacer luego de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés, como todos ya lo sabemos. Es así entonces como hasta aquel día que Jesús se encuentra hablando con sus discípulos, solamente para Dios existían entonces 2 pueblos. Uno, la tierra de Israel, y el otro, los gentiles. Pero como luego de su muerte y de su resurrección vendría el tercer pueblo, que es la iglesia, tal como el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:32 hace diferencia entre cada uno de ellos. Y en la palabra del Señor leemos 1 Corintios 10:32: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y ya hemos visto en temas anteriores que estos 3 son los pueblos en los cuales Dios ve al hombre hoy sobre la tierra. Así que, mis amados, para poder seguir adelante con nuestro tema, el Espíritu Santo me guió a hacer un paréntesis y mostrarles a ustedes y llevarnos a entender que estos 3 pueblos son juzgados por Dios de 3 maneras diferentes. Y eso es lo que vamos a mirar hoy en la palabra. Número 1, hablemos de Israel y de los judíos, que viene a ser el primer pueblo sobre el cual Dios establece su juicio en la Escritura. Cuando nosotros revisamos la Escritura y nos damos cuenta de que el trato de Dios apuntaba siempre a levantar una nación y un pueblo para su honra y su gloria de los lomos de Abraham, siempre estuvo pensando en Israel, la nación que él escogió de entre todas las naciones de la tierra para que fuera su pueblo, y a ese pueblo se manifestó y con ese pueblo trató el Dios creador del cielo y de la tierra. Y trató con ese pueblo de diferentes maneras. Primero, sacándolo de la esclavitud de Egipto. Luego, entregándole la ley de Moisés en el monte Sinaí. Luego, tratando con este pueblo a través de los jueces, a través de los profetas, a través de los reyes, hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo vino a esa nación, vino a esta tierra. Todos sabemos que específicamente Jesús vino a la nación de Israel, quien, como sabemos también, le rechazó. Y no solo lo rechazó, sino que también lo asesinó confabulados, en complicidad con el Imperio Romano, que era quien gobernaba en aquel tiempo la región de Judea. Y que representaron, por supuesto, a los gentiles de la tierra levantándose contra el Señor. Así que, hablando Juan
el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 del 9 al 11, la palabra del Señor dice lo siguiente. Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando hablamos de los suyos, hablamos del pueblo de Dios, que era la nación de Israel en ese tiempo, y que a pesar de que hoy sigue siendo su pueblo, está endurecido, como veremos más adelante. Y aquí es importante entonces, amados, que entendamos que cuando Jesús vino a la tierra, el templo con su majestuosa construcción, del cual la historia es bastante extensa y no podríamos hablar en detalle en este momento, tenía 3 partes, igual que el tabernáculo: el patio o atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo de este templo, reconstruido majestuosamente por Herodes, carecía en el lugar santísimo de lo más importante, que era el arca del pacto. El arca que para el pueblo de Israel simbolizaba la dirección, la presencia de Dios, la victoria. Esa arca que 600 años atrás fue escondida por el profeta Jeremías para protegerla de la invasión y la destrucción que trajo a Jerusalén Nabucodonosor II, rey de Babilonia, quien, como todos sabemos por la historia, también vino, invadió la tierra de Judea, destruyó el templo y saqueó muchas de sus piezas importantes en ese tiempo. Pero el arca fue preservada por piadosos judíos y por Jeremías, quien la llevaron y la ocultaron. A ese pueblo sin arca ahora es que vino Cristo, para llenarlo con su presencia. Pero vino y lo halló convertido en lo que él mismo llamó una cueva de ladrones. Como ya vimos, también ese templo majestuoso habría de ser entonces destruido en cumplimiento de la profecía de Cristo en el año 70, cuando los mismos romanos, encabezados por Tito, hijo del emperador Vespasiano, asolaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén por completo, y por supuesto destruyeron también el templo, que era el centro de la adoración judía. Así entonces lo narra Lucas en el capítulo 21, del versículo 20 al 24. Y yo le invito para que juntos lo leamos. Lucas 21, del 20 al 24. Dice la palabra de Dios: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta palabra profética habla exclusivamente del año 70, la destrucción del templo, la invasión de los romanos, y cómo los judíos serían muertos
gran cantidad de ellos y el resto esparcidos sobre la faz de la tierra, y otro gran número de ellos también fueron tomados prisioneros para ser utilizados como remeros en sus barcos de guerra. Lo que llama la atención es que dice que Jesús será hollada que Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Evidentemente, hasta los días en que estamos viviendo hoy, Jerusalén sigue hollada por los gentiles. A pesar de que en el 48 retornaron los judíos a tomar posesión de la tierra, todavía los gentiles tienen poder y dominio sobre la nación de Israel en este instante. Por eso dice que va a estar ocupada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es muy importante que lo tengamos claro, amados, porque también el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, escribe en Romanos capítulo 11 una verdad que contrasta con lo que hemos leído. Romanos 11, versículo 25. Aquí en la Reina Valera hay un título, obvio que qué bueno leer todo el capítulo 11 y estudiarlo, pero eso nos llevaría también mucho tiempo. Pero dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, le está hablando a la iglesia de Roma, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El juicio de Israel indudablemente vino en el año 70. Israel permanece endurecido hasta el día de hoy, cuando tú y yo sabemos que están esperando al falso Mesías. Están ávidos de que el Mesías que ellos esperan aparezca en el concierto de las naciones cuanto antes, y habría mucho que hablar sobre esto, porque en estos días de festividades, especialmente en abril, ellos esperan una manifestación de este tipo. Pero, amados, sabemos que quien vendrá para ellos no es Cristo como su Mesías, sino el anticristo. Y esto en razón de que el juicio de Dios sobre Israel lo cegó del privilegio de haber entendido que Jesús era el verdadero Mesías. Por su endurecimiento, dice la palabra que es en parte, pues sin duda muchos judíos a través de la historia de estos 2000 años que están por terminar han aceptado a Cristo también como su Mesías y también como su único Salvador. Esa iglesia de judíos creyentes se llama iglesia mesiánica, y también es otro tema que sería muy largo estudiar. Pero Pablo registró que así sería en el versículo 11. En el capítulo 11, versículo 5, dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Lo que implica que Dios sigue llamando a los judíos al arrepentimiento y a la conversión a Cristo, igual que a los gentiles, pero que la mayoría de los judíos no están dispuestos a aceptar a Jesús como su Mesías. Y este ha sido el juicio de la nación de Israel, hasta que venga la tribulación, hasta que se produzca el juicio de los gentiles, que veremos más adelante. Y entonces la promesa es que todo Israel será salvo. Dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob
la impiedad. Estación es la Jerusalén celestial, de la cual Cristo desciende al final de los 7 años de la tribulación para restaurar a la nación judía y para salvarla. Así que, amados, hoy Israel está bajo juicio. Pero en segundo lugar, encontramos que el segundo pueblo al que quiero hacer referencia en ser juzgado en el orden escatológico es la iglesia. Ya Israel fue juzgado en el año 70 y estuvo disperso y ha regresado, pero hay muchos judíos todavía en las naciones y el pueblo judío está enceguecido. Y de las grandes construcciones del templo no quedan sino unas ruinas a las cuales ellos desesperadamente van a orar y que se llama el muro de los lamentos. Pero la iglesia está a punto de ser juzgada también por Dios. Primera de Pedro, vamos a mirar lo que nos dice la Escritura. Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 17 y 18, dice la palabra de Dios. Dice, leamos el 16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el justo juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y el verso 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Claramente, amados, se habla de un juicio para el pueblo de Dios. Y en mi humilde entender, en lo que yo aprecio de la Escritura, es el tiempo del arrebatamiento. Si bien el arrebatamiento de la iglesia es una bendición maravillosa para los creyentes, también es un tiempo de juicio devastador para los creyentes carnales, para los que no han alcanzado el nivel de la vida espiritual que el Señor realmente demanda de su iglesia y que ya hemos visto en el ministerio Reinando en Plenitud en cuanto a la mente, en cuanto al cristiano carnal y muchas otras cosas. Pero es que, amados, la Escritura claramente nos está enseñando que hay dos tipos de creyentes. Y en este tema, que es muy profundo, del que no vamos a hablar ahora tampoco, Jesús se ocupa de ellos en Mateo capítulo 25, cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, que examinaremos a profundidad en el futuro, y donde habla de 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Estas vírgenes forman parte de la iglesia del Señor. Son 10, pero 5 de ellas serán llevadas por el Señor a las bodas del Cordero. Y 5, lastimosamente, se quedarán cuando la puerta se cierre tras ellas. Y dice la Escritura que allí será el lloro y el crujir de dientes, que es el periodo terrible de los 7 años de la tribulación sobre la tierra. Estas vírgenes insensatas y prudentes se encuentran claramente señaladas también en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Como les digo, amados, esto es muy general. Todos estos temas llevarían horas y horas de estudio. Pero en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, del verso 7 al 22, encontramos 2 iglesias. Una es la iglesia de Filadelfia y otra es la iglesia de la Odisea. Estas 2 iglesias proféticamente
prefiguran la condición de la iglesia en estos últimos días. Filadelfia, que es la iglesia del amor hermanable, de que en el Señor hace una promesa maravillosa. En el verso 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, que es la puerta del arrebatamiento, la puerta por la cual Juan en el capítulo 4 entró al tercer cielo para mirar lo que allí ocurre, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entre otras características de esta iglesia, es una iglesia que ama la palabra de Dios y la guarda y no ha negado el nombre del Señor. Por eso en el verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esta parte es sumamente importante, mis amados, sumamente importante, porque a esta iglesia se le promete ser librada del tiempo de la ira de Dios. Se le promete ser guardada de esa hora de tribulación que viene sobre el mundo entero, en base a que, como ya vimos, ha sido una iglesia que, aunque con poca fuerza, guarda la palabra y no niega el nombre del Señor. Esa iglesia tipifica las vírgenes prudentes de Mateo 25. Pero luego del versículo 14 al 22, que debes leerlo y estudiarlo, encontramos que aparece la iglesia de la Odisea. Y dice el versículo 14: escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto, y la cuestiona duramente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amados, es el juicio para esta clase de creyentes de la Odisea, que, como les repito, hay mucho que estudiar sobre eso, pero que claramente está representado por las vírgenes insensatas, por esas vírgenes que no guardaron aceite y cuyas lámparas se apagaron. La lámpara en la Biblia tiene un doble significado: es el espíritu del hombre y es la palabra de Dios. Y cuando hay aceite, que es la unción del espíritu, tanto la lámpara del espíritu nuestro permanece encendida como la revelación y el conocimiento que Dios nos ofrece a través del Espíritu Santo. Esta iglesia era una iglesia tibia, o sea, ni era ni no era. Y dice el Señor que mejor es que no era o que no fuese, pero por cuanto es tibia, será vomitada de la boca del Señor. Es decir, será dejada para el periodo de la tribulación, lo mismo que las 5 vírgenes insensatas no pudieron entrar con él a las bodas del Cordero. Repito, amados, sobre esto hay mucho que enseñar y muchas horas de estudio, pero estoy simplemente haciendo como una introducción a todo este tema profético maravilloso. Entonces, Israel ya está en juicio. La iglesia va a ser juzgada en breve, muy en breve, como veremos más adelante. Pues el arrebatamiento de la iglesia ante los acontecimientos que estamos viendo hoy es inminente. Pero para poder irse con el Señor, debemos de ser la iglesia de Filadelfia.
Una iglesia que ama la palabra, que guarda la palabra y no ha negado el nombre del Señor. Una iglesia amada por el Señor. Mientras que la iglesia de la Odisea es una iglesia que se ha entregado al evangelio de la prosperidad, que se cree rica y que se ha enriquecido, llena de actividades, llena de cantidad de lujos y de cosas modernas, pero no llena del Espíritu Santo de Dios. Y un gran descuido por la palabra de Dios, que es la lámpara, la lumbrera que alumbra nuestro camino en nuestro diario vivir. Hay mucho que hablar, lo dejo ahí por el tiempo. Pero número 3, falta el juicio de los gentiles también. En la última parte, como veremos parte a parte, en Mateo 25, aparece el juicio de las naciones gentiles al finalizar la tribulación que viene sobre la tierra. Allí Jesús hace referencia al juicio que hará sobre la tierra y las naciones de la tierra en su segunda venida en gloria. Cuando Jesús regrese, se va a presentar no como el hijo del carpintero, sino como el rey de la tierra y como el juez supremo del mundo. En una batalla extraordinaria que el libro de Apocalipsis capítulo 19 y 20 nos narra, donde el Señor Jesucristo juntamente con su iglesia devastará y destruirá a los moradores de la tierra con el resplandor de su venida. Pero en Mateo 25, versículos 31 y 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y nos enseña claramente quiénes son esas ovejas. Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Lo que implica que durante el periodo de los 7 años habrá hombres justos, hombres ovejas, que ayudarán a las personas perseguidas por la bestia, por el gobierno del anticristo, que ayudarán a los hambrientos, que curarán las heridas de los débiles, y que como galardón, al final, con el regreso en gloria de Cristo, con sus ángeles, que somos nosotros, a establecer juicio a las naciones, recibirán su recompensa. Amados, aquí nuevamente la palabra nos muestra 2 tipos de personas entre los gentiles de las naciones de la tierra, que serán juzgados por Cristo en su venida. Y Jesús vendrá a establecer el reino sobre la tierra, y como tú y yo sabemos, reinaremos con él en paz durante 1000 años, periodo llamado la séptima dispensación, o la dispensación del rey, o del gobierno mesiánico de Dios sobre la tierra. Lo maravilloso es que Jesús dice que él invitará también a estas ovejas a gobernar con él, juntamente con su esposa, la iglesia, que, como sabemos, antes del periodo de la tribulación será arrebatada y comparecerá
ante el tribunal de Cristo en el tercer cielo. En un juicio que no es de condenación, sino de premiación, donde Jesús galardonará y premiará a sus hijos fieles, para luego de ese tribunal celebrar las bodas del Cordero con su iglesia. En un matrimonio celestial, eterno y maravilloso, donde sin duda alguna las vírgenes prudentes y sensatas estarán para celebrar. Este, amados, es solamente un panorama general que nos ayuda a entender un poco mejor las Escrituras. Cada una de estas doctrinas lleva obviamente tiempo y horas de explicación y de estudio. Pero todo eso lo analizaremos en estas cápsulas proféticas con la ayuda del Señor, a su tiempo y de manera concienzuda y profunda. Lo maravilloso de todo esto, amados, es que con este panorama visto de esta manera, el juicio de Israel, el juicio de la iglesia y de los gentiles, estamos mejor preparados para interpretar lo que enseña Mateo, Lucas y Marcos acerca de las señales del fin y de la venida del Hijo de Dios sobre la tierra. Ya la primera pregunta de los discípulos fue contestada e Israel fue juzgado en el año 70 y endurecido por Dios, esparcido sobre las naciones de la tierra hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y amados hermanos, todo esto que estamos viendo está ocurriendo ya ante nuestros ojos y está a punto de llegar a su clímax, como estaremos mirando también concienzudamente. ¿Qué nos queda, amados? A ti y a mí como iglesia de Cristo, que sin duda alguna somos los interesados en estos temas, estar listos, preparados, no ser tibios en cuanto a las cosas de Dios y su palabra, ser fervientes en el Espíritu y llenos del Espíritu Santo, que cuando el Señor venga por su iglesia, tu vasija y la mía, que es nuestro espíritu, esté lleno de luz por el aceite que en ella produce la revelación de la palabra de Dios, que es nuestra lámpara. Y que juntos podamos estar brillando hoy en medio de una generación maligna y perversa que se dedica a criticar, a juzgar, a hacer una cantidad de cosas terribles, muchas en contra de la misma iglesia, en contra de los santos. Como vimos en el tema anterior, y lo apliqué a la iglesia, el haberse multiplicado la maldad enfrió el amor de los creyentes y obviamente enfría el amor de las personas sin Cristo, que ya sabemos que eso es terrible, pero que tiene también aplicación al que persevere hasta el fin, este será salvo. Y tú y yo debemos estar firmes hasta el fin. Tú y yo hemos sido llamados a ser calientes, no fríos, porque el frío es el que está por fuera por completo de la iglesia. Menos tibios, porque tibios son los que están dentro de la iglesia, pero que no tienen una posición firme en el espíritu. Aman la comodidad, el dinero, se creen ricos, creen que no tienen necesidad de nada, y por esto serán vomitados de la boca del Señor. Tú y yo somos pobres y menesterosos, y cada día estamos más y más necesitados del Señor. Cada día nuestro anhelo por Él es mayor, cada día nuestro tiempo de consagración a Él es mayor y mejor. Cada día que pasa el Espíritu Santo, como lo veremos en el próximo tema de Reinando en Plenitud, a través de la intuición de nuestro espíritu, nos está revelando todas estas verdades
a fin de que estemos preparados y listos para el momento glorioso en que Cristo venga a resucitar a los que durmieron en Jesús y a llevarse con Él a los que todavía estemos vivos en esta tierra, creyendo en Él fervientemente y esperando con anhelo y con amor su venida. Pues dice la Escritura que Él viene por los que aman su venida. Y los que amamos su venida, le estamos preparando un corazón listo. Los que amamos su venida, estamos buscando rectitud y santidad como nunca antes. Los que amamos su venida, queremos estar listos para ese momento glorioso, que puede ser en este instante, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, pero que, como veremos también en muchas porciones de la Escritura y en la historia bíblica de la Iglesia, el tiempo está inminentemente cerca. Así que, amados, calientes en el Espíritu y fervientes, nos reunimos juntos como iglesia para decirle al Señor: sí, ven, Señor Jesús. Estamos listos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y hagamos una oración de agradecimiento. Querido Dios, sé que el tiempo no es suficiente para todas estas maravillas, pero sé que tu amor por tu iglesia y la preparación de tu iglesia a través de estas enseñanzas bíblicas dará fruto. Y cada uno de los amables oyentes, Señor, entenderá la responsabilidad que tiene, individual, personal, de estar listo y preparado para la hora del arrebatamiento. Y también esto nos ayuda para ayudar a otros, para avisar a otros de que también es necesario que se preparen, que tú no admites tibiezas por parte de los creyentes. Porque, amado Dios, si no somos fervientes, andamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, probablemente, y lo más seguro, es que seamos vomitados de tu boca. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Continuaré, amados, en el próximo tema, y una vez más les doy gracias por su atención, y que el Señor les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.